Mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos ven. Mi nombre es Luis García Arévalo y el día de hoy estamos aquí para mostrarles un caso de diagnóstico de una camioneta Nissan China o ZNA con motor ZD25. ¿Ok? Esta camioneta nos han traído desde la ciudad de Arequipa por intermedio de nuestro amigo César Rucova. Esta camioneta no arranca más de 3 años, ¿sí? Más de 3 años. Ya le han hecho varias cosas al sistema de inyección. El dueño nos comentó, no tengo exactamente la cronología de los sucesos, qué ha pasado con esta camioneta, pero resulta que de la nada se le apagó. De ahí fue hacia un taller de un amigo allá en Arequipa. Si más no me equivoco, tenía un problema en la computadora, se cambió la computadora, se hizo el pedido de la computadora, sin embargo el vehículo seguía sin encender. Se hizo un cambio de inyectores, se hizo mantenimiento a lo que es la bomba de alta presión y algunas otras cosas más que no recuerdo exactamente lo que nos comentó el dueño. Entonces, bueno, nos llega con ese problema que pues la camioneta no arranca simplemente. Entonces, comentarles que en esta camioneta por lo menos el escáner launch no ingresa al sistema, no ingresa a la unidad de control, no he podido escanearlo. Con el escáner G-Scan tampoco ingresa y no es la primera camioneta en la cual no ingresa los escáneres, tanto launch como G-Scan. En otras camionetas del mismo tipo que yo en algún momento intenté escanear, tampoco tuve éxito al momento de ingresar a la unidad de control. ¿Ok? Entonces tenemos ese problema. Pero eso no nos va a limitar nuestro diagnóstico. ¿Cómo vamos a comenzar? Haciendo un diagnóstico con el osciloscopio. ¿Ok? Entonces, con el osciloscopio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las señales del sensor CKP, sensor CMP, sensor de presión de riel, el control de la válvula de control de caudal, la válvula M-Prop, que está en la bomba de alta presión, y vamos a tomar con la micropinza, ¿sí?, el pulso del inyector. Vamos a evaluar la corriente en uno de los inyectores para saber si es que hay o no hay pulso para el inyector. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Primero lo que intentamos ver es que por lo menos el sistema funcione, ¿no? Que la unidad de control funcione, que haya pues sus 5 voltios, masa. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Pues fácilmente, observando si hay, por ejemplo, pulso para la válvula de control de caudal. Observando si en el sensor de presión de riel tenemos una señal de retorno, ¿no? Que en este caso es un sistema Bosch, la cual sería pues de 0.5 voltios para esta condición donde el motor se encuentra totalmente apagado. ¿Ok? Entonces, en el sensor de levas tendríamos que observar una señal, ya que este sensor de levas es de efecto Hall. Si hay señal, quiere decir que la unidad de control nos está suministrando de 5 voltios y también de masa. Al tomar las señales CKP y CMP también intentamos evaluar lo que es de sincronización, ¿ok? Al mismo tiempo pues evaluamos que el sensor de cigüeñal nos esté generando señal, en el sensor de levas también. Entonces, también tomando la señal del sensor de presión de riel, intentamos saber cuánto es la presión en el sistema, si hay o no hay presión, que es muy importante en estos sistemas como en riel para que la unidad pueda arrancar. Si no, no va a arrancar si es que no hay presión en el sistema. Es la única manera de verlo, ya que con el escáner no podemos ingresar. Puede ser con el osciloscopio o también puede ser con un multímetro. ¿Ok? No hay ningún problema.
Entonces, nosotros ya hemos instrumentado aquí con el osciloscopio USB Autoscope, nuestro analizador de motores. Esto es un osciloscopio y analizador de motores. Entonces tenemos ahí 5 canales. El canal número 1, ¿ok?, está conectado a la señal del sensor de levas, que en esta parte lo lleva aquí adelante en la tapa de distribución. El segundo canal está conectado ahí atrás en el sensor de presión de riel para poder evaluar la presión en el sistema. Canal número 3 está conectado a la señal de la válvula de control de caudal, la válvula M-Pro, que se encuentra en la bomba de alta presión. El canal número 4, cable de color negro, está conectado a la micropinza, ¿sí?, en el inyector número 1 para evaluar si es que hay pulso para el inyector. Y por último, canal número 5, cable de color verde, está conectado a la señal CKP. Vean entonces que ya hemos instrumentado aquí el motor para poder evaluar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar pues que encontremos señal para la válvula, señal del sensor de cigüeñal, señal del sensor de levas, y que veamos presión y que veamos pulso para el inyector. Eso es lo que buscamos, eso es lo que tratamos de que en este vehículo exista, ¿sí?, para que pueda encender. Como este motor no arranca, vamos a ver qué cosa es lo que le falta para que arranque esta unidad. ¿Sí? Tener en cuenta también que este vehículo no tiene un sistema de inmovilizador, así que por ahí el problema no va. Muy bien, entonces ya estamos obteniendo ciertas señales aquí en el osciloscopio. En el canal número 1, que les comentaba que está en el CMP, vean que ya tenemos ahí un valor de 5 voltios. ¿Sí? Probablemente la señal que pone la unidad de control para la formación de la señal de efecto Hall. ¿Sí? Ahí el sensor va a poner unos pulsos a masa, básicamente. En el canal número 2, vean también que ya tenemos una señal, en este caso medio voltio. Eso corresponde a la señal del sensor de presión de riel. En el canal número 3, y muy importante esta señal, es la señal PWM de control para la válvula de control de caudal, para la válvula M-Pro que se encuentra en la bomba de alta presión. Recuerden que este es un sistema Bosch, ¿ok? Entonces podemos observar aquí que tenemos una frecuencia de 172 Hz de manera estática y un ciclo de trabajo del 15%. En este caso, el pulso para la válvula es de pulso negativo. Entonces tenemos ahí un valor del 15%. En el canal número 4 está la pinza amperimétrica, pues no tenemos nada porque ahora no le estamos dando arranque. Y en el canal número 5 tampoco tenemos nada porque el motor no está en funcionamiento o no está siendo girado por el arrancador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros no necesitamos estar aquí pendientes de las señales. Únicamente le vamos a grabar a la señal y vamos a ir allá al contacto y le vamos a dar arranque y vamos a observar qué es lo que sucede. Muy bien, entonces vamos a darle arranque por algunos segundos y vamos a ver qué es lo que sucede con cada una de las señales. Entonces ahí vamos, le damos arranque. Vean que el motor no hace absolutamente nada, ¿ok? Entonces no arranca. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con nuestra grabación de señales. Muy bien, vamos a realizar un análisis de las señales que hemos grabado. Lamentablemente se nos cortó la batería de la filmadora, así que hubo una parte en la cual no pudimos realizar la grabación de un evento, y es el cual les quiero mostrar qué es lo que está sucediendo. ¿Ok?
Entonces veamos nuestras señales de la primera parte que habíamos grabado y luego también la segunda parte de las señales. ¿Ok? Entonces la primera parte que no se pudo grabar por un tema de batería es la que tenemos aquí. En esta primera parte, en la primera señal de color blanco que están observando ahí, en la cual estoy colocando el puntero, corresponde, ¿sí? Corresponde a la señal PWM de la válvula M-Pro. La segunda señal que tenemos aquí corresponde a la señal, ¿sí? A la señal del sensor de presión de riel. A la tercera señal corresponde al sensor CMP y a la cuarta señal corresponde, ¿sí? Corresponde a lo que es la pinza amperimétrica, ¿sí? Que nos permite observar el pulso para el inyector número 1 en este caso. ¿Ok? Entonces, vean acá lo que sucede. Si tenemos en una vuelta del cigüeñal, si tenemos pulso para el inyector número 1, si hay pulso, pero hay únicamente 2 pulsos y luego se corta. Vean acá, esto es un pulso y esto es el siguiente pulso. Vean que de ahí no hay más pulsos para el inyector. Vean que tenemos señal PWM, ¿sí? Señal PWM para la válvula de control de caudal, para la válvula M-Pro. Vean también que tenemos señal del sensor CMP. Esto nos indica pues que todo el sistema electrónicamente está funcionando bien, ¿sí? Incluso tenemos señal para el inyector, ¿sí? Pero ¿qué sucede acá? Por alguna razón, ¿sí? La unidad de control corta el pulso para el inyector. Y en el canal número 2, como ya les había mencionado, tenemos la señal del sensor de presión de riel. ¿Ok? Y vamos a ver ahí qué sucede con la señal. Entonces, vean aquí, tenemos medio voltio cuando no le damos arranque. Una vez que le damos arranque, que vendría a ser en esta parte de aquí, donde tenemos la caída de tensión de la válvula M-Pro, el voltaje aumenta para 900 voltios. Va aumentando la presión a medida que aumenta ahí el giro. Vean que tenemos 1.4 voltios. En el momento que hay un disparo para el inyector, la señal en el sensor de presión de riel es de 2.2 voltios. Y en el segundo disparo para el inyector, tenemos ahí un voltaje de 2.8 voltios. ¿Sí? Entonces vean que la presión va aumentando. Entonces veamos, a medida que le vamos dando giro, vean que la presión va en aumento, 3.6, 4 voltios, hasta llegar un máximo de 4.7 voltios. Y cuando llega a ese nivel de presión o ese nivel de tensión del sensor de presión de riel que nos indicaría que hay un exceso de presión, ¿sí? Ya no hay pulso para los inyectores. El segundo pulso que hubo fue cuando el valor de tensión era en 2.8 voltios del sensor de presión de riel. Si la segunda toma que hicimos vendría a ser esto de acá, donde ya estamos tomando ahí todas las señales, ¿sí? Todas las señales. Entonces, de la misma manera, tenemos señal PWM para la válvula M-Pro. Aquí en el canal 5 tenemos la señal, si tenemos la señal del sensor de posición de cigüeñal. En el canal número 2 tenemos lo que es la presión de riel. Vean ahí la gráfica que también aumenta la presión, ¿sí? Aumenta la presión. En el canal número 1 tenemos la señal del CMP, ¿sí? Y en el canal número 4 también tenemos lo que es el pulso para
el inyector. ¿Sí? Aquí grabamos todas las señales en los 5 canales. Entonces vean que tenemos CKP, SMP, tenemos pulso para la válvula M-Pro, incluso hay un pulso para el inyector o 2 pulsos para el inyector y luego se corta, ¿ok? Pero la unidad no arranca. Entonces ese es el problema que tenemos. Ahora, ¿qué hemos visto acá fuera de lo normal? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está fuera de lo normal? Para empezar, no tengo una cartografía para yo poder confirmar si la sincronización está en buen estado. Sin embargo, el cliente nos manifiesta que no se ha destapado el motor no se ha tocado. Entonces, vamos a confiar que está bien sincronizado. ¿Ok? Tendríamos que conseguirnos por ahí otro vehículo, sacar la señal CKP, SMP y tal vez con ello poder confirmar que está bien sincronizado. Hay pulso para el inyector. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la unidad de control sí envía el pulso para los inyectores, lo quiere arrancar, pero ella ve algo que no le gusta, en consecuencia corta el pulso para el inyector y obviamente el motor no va a arrancar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está fuera de lo normal? Es la presión. La señal en el sensor de presión de riel, cuando yo le dé arranque, debe hacer un pico de presión y luego debería de mantenerse, debería ser controlado aproximadamente en 1.8, 1.7 voltios. En este caso, como ustedes pueden observar, la señal del sensor de presión de riel se dispara a un máximo de 4.7 voltios. Eso nos indica que hay un exceso de presión aquí en el sistema. ¿Ok? Ahora, yo debo de confirmar si realmente hay ese exceso de presión, ¿no? O es un problema en el sensor de presión de riel. ¿Cómo lo voy a confirmar? Pues colocando un manómetro de alta presión y voy a observar qué sucede con la presión. Si realmente pasa lo que estamos viendo, ¿verdad? Que la presión se eleva a un valor máximo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la instalación del manómetro para simplemente confirmar que realmente haya un exceso de presión. Y si vemos que hay un exceso de presión, ¿qué tendríamos que analizar? El pulso para la válvula de control está presente, sí está. Entonces nos quedan dos posibilidades, ¿sí? Uno, analizar que la válvula no se haya quedado pegada, ¿sí? Y que no esté, en este caso, tal vez que sea una válvula normalmente abierta, ¿verdad? Y se ha quedado en posición abierta. Entonces la presión se eleva demasiado. O que tal vez por ahí, al momento de hacer el desmontaje, no le colocaron los zorrines a la válvula de control de caudal, ¿sí? O la otra posibilidad es que no sea la válvula, ¿sí? ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que si es o no es la válvula? ¿Sí? Entonces vamos a llegar a ese nivel de diagnóstico, vamos a hacer la interpretación de qué tipo de válvula quiere la unidad de control, ¿no? Si quiere una abierta o una cerrada. En sí ella sabe con qué tipo de válvula va a trabajar, ¿sí? Pero vamos a confirmar, ¿ok? A través de la estrategia de la unidad de control que comanda a la válvula. Muy bien, entonces, vamos a hacer la instalación del manómetro y vamos a observar qué es lo que sucede con la presión realmente. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro kit de manómetro de alta presión. Aquí tenemos unas mangueras que son ultra flexibles, como pueden observar ahí. Son altamente flexibles, ¿sí? No son como las mangueras chinas que dicen flexibles, pero son bastante rígidas. Estas mangueras son totalmente flexibles, como pueden ver ahí, ¿sí? Ahí está, son flexibles. Eso nos permite llegar a lugares que sean un poco más difíciles de acceder. Por aquí tenemos nuestro manómetro de alta presión con un nivel de presión hasta 2000 bares de presión y una válvula de sobrepresión que abre aproximadamente a 1500 bares de presión. O sea que la presión no va a llegar a su pico máximo que serían 2000 bares, sino que esta válvula
limitadora lo limita a 1500 bares. Entonces vamos a hacer la instalación y vamos a darle arranque para ver qué es lo que sucede con la presión realmente. Muy bien, ya tenemos instalado el manómetro de alta presión en el circuito de alta. Entonces vamos a darle arranque unos cuantos segundos y vamos a observar, ¿no?, si es que la presión es demasiado elevada, ¿sí? Con que nos llegue a unos 1000 bares, ya con eso estamos confirmando que realmente sí hay mucha presión, tal y como nos está mostrando el sensor de presión de riel a través del voltaje, que ha llegado casi hasta 4.7 voltios, que estaríamos hablando aproximadamente de 1800 bares a 2000 bares. En este caso no lo vamos a hacer llegar la presión hasta esos niveles, pero que con que nos llega a 1000 bares, con eso ya estamos confirmando el exceso de presión. Entonces vamos a darle arranque y observemos. Vean ahí que llegó a más de 1000 bares y rápidamente está cayendo la presión gracias a nuestra válvula de seguridad. Entonces, mis amigos, estamos confirmando que realmente hay un exceso de presión y que por eso esta unidad no arranca, por una estrategia, ¿sí? Vean que en el osciloscopio había 2 pulsos para el inyector, pero luego se cortaba, ¿sí? Se cortaba esos pulsos. ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Por qué está pasando eso? Porque la unidad de control, al observar que hay demasiada presión por un tema de seguridad, por un tema de estrategia, simplemente evita el arranque del motor, quitando el pulso para los inyectores, ¿sí? Esa es la estrategia de la unidad de control frente al exceso de presión que hay en el sistema. Es por esa razón que este motor no arranca, ¿sí? Por un exceso de presión. Mis amigos, entonces, ya hemos confirmado lo que nos decía el sensor de presión de riel, que hay un exceso de presión. Por estrategia, al ver la unidad de control, ese exceso de presión evita el arranque del motor, quitando el pulso para los inyectores. Esa es la estrategia de la unidad de control. Entonces acá viene el cuestionamiento que nosotros debemos de realizarnos. ¿Por qué hay un exceso de presión en el sistema? Por eso que es importante conocer cómo trabaja nuestro sistema Common Rail. Eso es lo que vemos nosotros tanto en los cursos presenciales como también en los cursos online que estamos impartiendo de los sistemas Common Rail. Entonces, ¿por qué está sucediendo este exceso de presión? Entonces, como les decía, número 1 es el control de la válvula, ¿no? Que la unidad de control no lo esté activando, pero ya hemos visto que sí hay señal para la válvula M-Pro. Lo segundo que podría estar pasando es que la válvula se quedó pegada en posición abierta. Lo tercero, que al momento de manipular, hacer el desmontaje de la válvula, no hayan puesto los zorrines que lleva esta válvula, ¿sí? O que estén rotos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a descartar muy rápidamente? 1, que la válvula se haya quedado pegada, y 2, ¿sí? Y 2, que los zorrines no estén instalados, ¿sí? Generalmente sucede que en las válvulas que son normalmente abiertas, se quedan pegadas en posición abiertas. Nosotros, ¿qué vamos a realizar? Vamos a mandar directamente positivo y negativo para la válvula. Si la válvula es normalmente abierta, cuando yo haga esta operación de aplicarle alimentaciones directamente a la válvula debe de cerrarse por completo y la presión debe ser 0. Con eso descarto 2 cosas. 1, que los zorrines si están instalados, si es que la presión se va a 0, ¿no? Y 2, que la válvula no está pegada.
¿ok? Entonces vamos a hacer esa operación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar dos cables directamente hacia la válvula, positivo y negativo directamente de batería. Muy bien, estoy aquí instalando ya las alimentaciones para la válvula. En sí ya lo instalamos, ¿sí? Espero que se escuche el clic cuando yo la alimente directamente. Voy a intentar colocar mi micrófono cerca de la válvula, a ver si es que ustedes logran escuchar. Como pueden darse cuenta, al momento de yo alimentar a la válvula, sucede que se escucha el movimiento de la aguja del émbolo que tiene internamente esa válvula. Con eso ya estamos confirmando que la válvula no está pegada, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a darle arranque y la presión debería de quedarse en 0 bares de presión. Si eso es así, con eso confirmamos que los zorrines están en buen estado y que la válvula está en buen estado, que no está pegada. Muy bien, estamos ahí colocando nuestro manómetro y también en el osciloscopio para ver qué es lo que sucede, qué es lo que nos indica el manómetro y qué es lo que nos indica el sensor de presión de riel. Entonces voy a darle arranque. Y si esa válvula está en buen estado, sus zorrines, y no está pegada, la presión debería de quedarse en 0. Le damos arranque. Pueden observar, la aguja del manómetro jamás subió de 0 bares. Con eso estamos confirmando dos cosas, mis amigos. Que la válvula es una válvula normalmente abierta, ¿sí? Normalmente abierta porque yo le apliqué positivo y negativo y se ha cerrado, ¿sí? Y también estoy confirmando que los zorrines sí están correctamente instalados, que sí se encuentran ahí, ¿ok? Si yo hubiera hecho esta operación y la presión se hubiera disparado, ¿no? Entonces tendríamos un daño en la válvula, pero en este caso no, ¿ok? La presión se encuentra ahí en 0. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando aquí en este motor? ¿Por qué se eleva demasiado la presión? Entonces, es lo que queremos averiguar. Ya sabemos que el problema no es la válvula, porque la válvula sí está operativa. Tampoco la unidad de control, porque la unidad de control sí está activando a la válvula. Sí le está enviando señal PWM. Entonces, realmente, ¿qué está sucediendo aquí? Muy bien, mis amigos. Entonces, ya hemos hecho algunas pruebas, ya estamos llegando más o menos a ciertas conclusiones. La válvula se encuentra en buen estado, la unidad de control también está respondiendo, ¿sí? Hay activación para la válvula de control de caudal. Y entonces, ¿por qué se está elevando demasiado la presión? Si la unidad de control también está activando a la válvula. Entonces, ¿por qué no controla la presión el sistema? ¿Qué está sucediendo? Vuelvo a repetir, problema de la válvula no es. La válvula está funcionando, ¿ok? Y la computadora también está funcionando, también lo está activando a la válvula, ¿sí? En el sistema Common Rail, en este caso, sistema Bosch, el único componente responsable de controlar la presión es la válvula de control de caudal. Pero ya vemos que así está funcionando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una interpretación, vamos a hacer un análisis si es que la válvula que se instaló en este motor, en esta bomba, es la correcta, ¿ok? A través de la estrategia de activación, de control de la unidad de control hacia la válvula. La unidad de control sabe con qué tipo de válvula está trabajando o va a trabajar, con una abierta o una cerrada. Esto de la confusión de las válvulas es un caso bastante común, ¿sí? En los laboratorios, teniendo en cuenta que el cliente nos indica que se sacó la bomba, se llevó al laboratorio, se hizo mantenimiento a la bomba, entonces cabe la posibilidad que la válvula que está instalada ahí en este motor no sea la correcta,
no sea la indicada. Entonces, ¿cómo vamos a saber que la válvula que tiene acá es la correcta? A través de la estrategia de control de la unidad de control, ¿sí?, hacia la válvula M-Pro. ¿Ok? Entonces veamos en el osciloscopio más a detalle estos parámetros, estos datos. Para realizar este análisis, lo que vamos a realizar nosotros es poner nuestro osciloscopio en modo emulación. Recuerden que ya habíamos grabado nuestras señales. Entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente es ponerlo a reproducir como si estuviese en tiempo real, ¿sí? Sin embargo, estamos reproduciendo una grabación. Y vamos a ir paso a paso analizando qué es lo que ha ido sucediendo, ¿sí?, con el control de la válvula, con la estrategia, ¿ok? Y con ello vamos a poder identificar qué tipo de válvula requiere esta unidad. Muy bien, entonces veamos acá. En el canal número 1, en este caso vemos la señal PWM con una frecuencia de 172 Hz, un ciclo de trabajo de 14.23%, pulso negativo. ¿Ok? Vamos a ver cuando le damos arranque qué es lo que sucede al momento que la presión se eleva demasiado. Ahí el motor está apagado, le damos arranque. En la fase de arranque el ciclo de trabajo debe de aumentar. Veamos qué sucede. 23% a 2.3 voltios, a 4.7 voltios, 18%. ¿Ok? Entonces, cuando está más o menos en 2 voltios, el ciclo de trabajo está en un valor alto, ¿sí? Está en un valor alto. Pero cuando la presión se eleva demasiado, este ciclo de trabajo disminuye, la unidad de control lo disminuye. Veamos una vez más. Concéntrese en esta parte del ciclo de trabajo, veamos una vez más. Motor apagado. Se le da arranque 25% y luego a medida que la presión aumenta, el ciclo de trabajo disminuye. Veámoslo una vez más. Motor apagado. Le damos arranque 25% y a medida que la presión aumenta, el ciclo de trabajo disminuye. La unidad de control disminuye ese valor. Ok. Entonces vamos a entender qué es lo que está haciendo la unidad de control. Muy simple. Cuando le damos arranque, la unidad de control aplica un ciclo de trabajo aproximadamente del 25%. Pero ella ve que la presión se le comienza a elevar mucho, comienza a subir la presión. ¿Qué estrategia adopta? Disminuir el ciclo de trabajo a un 18%. ¿Qué es lo que está buscando? Al observar que hay mucha presión en el sistema, ella busca bajar la presión. ¿Sí? Busca bajar la presión. ¿Cómo ella busca bajar la presión? Disminuyendo el ciclo de trabajo, el ciclo de activación para la válvula. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entender esto para decir, la unidad de control necesita una válvula normalmente cerrada o una válvula normalmente abierta? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de pensar, si la unidad de control quiere bajar la presión, disminuyendo el ciclo de trabajo, es porque trabaja con una válvula normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque ella sabe que al disminuir el ciclo de trabajo, sabe que esa válvula normalmente cerrada se va a cerrar. Porque en una válvula normalmente cerrada, el pulso, un mayor ancho de pulso, la válvula se abre, un menor ancho de pulso, la válvula se cierra. Entonces aquí la estrategia de la unidad de control que está aplicando es para una válvula normalmente cerrada.
Sin embargo, la válvula que tiene es normalmente abierta. ¿Ok? Entonces, cuando la unidad de control le quita el pulso o disminuye el ancho de pulso para la válvula, en vez de que la presión baje, aumenta. Va a aumentar más todavía. ¿Por qué? Porque es una válvula normalmente abierta. Su condición es normalmente abierta. Sin que tenga pulso esa válvula, está 100% abierta. Si la unidad de control disminuye el ciclo de trabajo, obviamente se va a abrir más la válvula y la presión va a aumentar más todavía. Entonces la estrategia de control que tiene la unidad de control para esta válvula es para una válvula que tiene una condición normalmente cerrada, porque ella sabe que al disminuir el ciclo de trabajo, el ancho, ¿no?, el duty, al disminuir, sabe que esa válvula se va a cerrar, ¿no? En consecuencia, la presión debería de disminuir. Esa es la estrategia que está adoptando la unidad de control. Entonces, acá hay un problema. La válvula que le pusieron no es la correcta. Esta camioneta, este motor necesita colocarle una válvula normalmente cerrada, porque la que tiene es normalmente abierta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conseguirnos una válvula que sea normalmente cerrada, ¿sí? Y vamos a instalarla y vamos a ver qué es lo que sucede. Muy bien, chicos, después de realizar ahí el cambio de la válvula, ¿sí? Tenemos la cajita, ese es el código. Espérame que se vea. Ahí está. Esa es la pieza que hemos instalado ahora acá en el motor. La válvula que tenía es la que muestro ahí en imágenes. No lo tenemos ahorita físicamente acá porque el dueño del vehículo se llevó para intentar hacer el reclamo de su válvula original allá en Arequipa, en el laboratorio en el cual se encontraba el vehículo. ¿Sí? Entonces ya instalamos la válvula que corresponde a una válvula normalmente cerrada, ¿sí? Y vamos a darle arranque y veamos qué sucede, a ver si es que llega a arrancar el motor. Vamos. Vemos ahí que el motor intenta arrancar, sin embargo se apaga. Y está sucediendo eso porque vemos un valor alto todavía de presión. Vamos a intentar darle más arranque. Le damos una vez más. Muy bien. Ha sufrido un poco para arrancar. Sin embargo, ya lo tenemos ahí la camioneta funcionando al 100%. ¿Ok? Ahí está operativa. Veamos acá en el osciloscopio. Tenemos la señal de CKP, la señal de la pinza amperimétrica que hemos instalado acá, la señal PWM de la válvula de control de caudal y la señal del CMP. Voy a hacer ahora un pequeño ajuste para poder visualizar los datos de control de la válvula, la frecuencia y el ciclo de trabajo. Vemos ahí la frecuencia de 178 Hz y un ciclo de trabajo de 22%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar un acelerón y como la válvula es normalmente cerrada, lo que la unidad de control debe de hacer es aumentar el ciclo de trabajo. De un 22% pasar pues a un 24, 25, 26%. Con eso obviamente estamos una vez más confirmando la estrategia que tiene la unidad de control con la válvula. Porque ella sabe
que está trabajando con una válvula normalmente cerrada. Entonces voy a hacer esa operación, voy a darle un acelerón y vemos qué es lo que sucede. Voy a acelerar un 25%. Cuando quiere bajar la presión, simplemente disminuye ese ciclo de trabajo. Le doy una vez más, piso a fondo. 26%. Para bajar la presión, disminuye. Cuando yo acelero proporcionalmente, el ciclo de trabajo debe de aumentar. Cuando desacelero, el ciclo de trabajo debe de disminuir. Esa es una condición para una válvula normalmente cerrada. Esa es la estrategia que tiene la unidad de control para comandar la válvula M-Pro. Una vez más, a fondo. Muy bien, acá tenemos nuestro manómetro, donde en este momento las líneas más grandes son 100, 200, 300, 350 bares de presión. Es lo que tenemos ahora en el sistema. Entonces estamos ahí bastante bien con la presión y obviamente el motor ahí 100% funcionando. Mis amigos, entonces después de 3 años que este motor vuelve a arrancar, ¿no? Entonces, por una simple cosa, la válvula que tenía instalada no era la que le correspondía, simplemente por eso. Para llegar a esa conclusión tuvimos que hacer una serie de procedimientos de diagnóstico, no adivinar, ¿sí? No adivinar, sino realizar una serie de procedimientos, comprobaciones y lo más importante, tener los equipos adecuados para esas comprobaciones y tener el conocimiento técnico. Eso es muy importante, sin ello no hacemos nada, ¿no? Poder entender las diferentes estrategias. Como vuelvo a repetir, estas técnicas, estas estrategias es lo que nosotros damos a conocer a nuestros estudiantes para que puedan realizar un mejor diagnóstico en los sistemas Common Rail. Todavía tenemos aquí una falla, ¿sí?, que le dificulta en el arranque, pero a la tercera está arrancando este motor, ¿no? Ya pasamos de un motor que no arrancaba por nada del mundo a un motor que ahora ya está arrancando con una cierta dificultad, pero está arrancando. Vamos ahora a resolver el otro fallo que tenemos y ya les estaremos comentando. Bien, espero que les haya gustado, así que nos vemos en los cursos de Common Rail, tanto presenciales como virtuales, ¿sí? Nos vemos ahí.